Buenos días. Hoy vamos a empezar con la sesión número 12, que es la clasificación de los elementos de los polígonos. Ok, esto es sobre el tema del bloque número 2, que es propiedades de los polígonos. Sería el primer tema del bloque número 2. Vamos a iniciar con lo siguiente. Tenemos aquí una actividad de motivación, que es la actividad de la herencia. Dice: el abuelo de Carlos Treviño es dueño del rancho Los Girasoles. Debido a su avanzada edad, ha decidido repartir la herencia a sus familiares con el propósito de dejar en orden el reparto de sus bienes. Y para ello le pidió a Carlos que dibujara un boceto de los terrenos del rancho. Carlos dibujó el siguiente boceto. Se observan ahí diferentes figuras, pero la figura que está de color rojo es la parte de la herencia que les va a dejar a sus familiares. Entonces, pues tenemos que resolver este problema, esta encrucijada que dejó este señor para sus familiares, Carlos Treviño, y se desarrollan diferentes preguntas. Son 5 preguntas. Dice: ¿qué figuras geométricas se pueden apreciar en el boceto hecho por Carlos? Este es el boceto hecho por Carlos y tienes que ver qué figuras se desarrollan aquí. ¿Qué se puede apreciar? ¿Qué datos colocarías en el boceto de Carlos para que este sea más específico? Aquí en el boceto, ¿cómo se puede repartir la herencia para que todos queden satisfechos? Obviamente, pues tiene que ser en partes proporcionales. Y de ahí se desarrolla pues la pregunta de qué es un polígono y cuál es la clasificación de los polígonos de acuerdo a su número de lados que tienen. Eso es como parte introductoria para que podamos empezar a ver los conceptos y a desarrollar los temas de los polígonos. Bien, pues esta no es una actividad, sino es una serie de preguntas que te van a hacer pensar y llegar a lo que vamos a hacer. Entonces esto lo voy a pasar de manera rápida. Esta actividad no se entrega, pero tú la desarrollas para empezar a ver los conceptos. Lo voy a pasar rápido. Ahora, con esto, una vez que tengas esto, vamos a ver qué es la clasificación y elementos de los polígonos, cómo se clasifican y cuáles son sus elementos. Y para eso primero vamos a ver lo que es el concepto de un polígono. Bien, polígono proviene del griego polígonos, que a su vez está formado por la palabra poli. Poli significa que son muchos lados. Y gono viene de lo que es un ángulo, la formación de un ángulo. Por tanto, un polígono es una porción del plano limitada por líneas rectas. Son varias líneas rectas, aunque su sentido literal se refiere a la cantidad de ángulos. Pero, aunque sea en su sentido la cantidad de ángulos, pues usualmente nosotros manejamos un polígono, lo manejamos por su número de lados. Entonces lo vamos a clasificar por su número de lados, no por sus ángulos. Un polígono es una figura geométrica de tipo plana que se desarrolla mediante la unión de una cierta cantidad de segmentos. Y esos segmentos son denominados como lados. Según la cantidad de lados va a recibir un nombre cada uno de los polígonos. Todos son polígonos porque tienen varios lados, muchos lados. Ok, los polígonos pueden clasificarse de diferentes formas, de acuerdo a sus características. Cuando sus lados y sus ángulos internos son iguales, o sea, todos los lados, si tienen 4 lados y los 4 lados son iguales, entonces podemos hablar que son polígonos regulares, si todos tienen sus lados iguales. Cuando no tienen sus lados iguales y también sus ángulos no son iguales, entonces también podemos decir que son polígonos irregulares. Entonces los polígonos se dividen en polígonos regulares y polígonos irregulares. Una vez quedado claro cómo está clasificado los polígonos, ok, vamos a dar un claro ejemplo aquí. Dice: la siguiente imagen muestra las 6 primeras figuras geométricas regulares. Si observas aquí, tengo un triángulo. Es un triángulo. Este sería un polígono regular. ¿Por qué? Porque los tres lados son iguales. Y sus tres ángulos que están aquí,
son iguales, por lo tanto este sería un polígono regular. La siguiente figura sería un cuadrado, las mismas características, los 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales. Pentágono, penta, que son 5 lados, tiene sus 5 lados iguales y sus 5 ángulos iguales. Hexágono, hexágono son 6 lados iguales, 6 ángulos iguales. Heptágono, 7 lados. Octágono, 8 lados. Todos sus lados iguales, todos sus ángulos iguales. Ahora, ¿cómo podemos trazar un polígono regular? Para trazar un polígono regular de n lados, cuantos los lados que sean, se traza un círculo. Primero vamos a trazar un círculo y sabemos que el círculo tiene 360 grados en la circunferencia. Y lo vamos a dividir entre el número de lados que tenga el polígono para poderlo construir. Ahora, las siguientes figuras que están en la parte inferior muestran 4 ejemplos de figuras irregulares. Fíjate, este es un hexágono. ¿Un hexágono por qué? Porque tiene 6 lados. Al igual que este es un hexágono. Pero este es un hexágono regular porque todos sus lados son iguales. Pero este es un hexágono irregular, ¿por qué? Porque muchos de sus lados son diferentes. Puede haber que 2 lados sean iguales, pero los demás son diferentes. Entonces, ya con que un lado sea diferente de los demás, ya es un hexágono irregular. Un pentágono irregular, pentágono porque tiene 5 lados y todos sus lados aquí se demuestra que son diferentes. Ahora, un rombo, aunque estos 2 lados sean iguales y estos son iguales, obviamente este lado que está aquí y ese son diferentes, por lo tanto ya es un polígono irregular. Ahora se llama rombo, aunque tenga 4 lados, como tiene 2 iguales y 2 iguales, ese lo nombraríamos como rombo. Ahora el trapecio tiene 2 lados diferentes. Ya teniendo 2 lados diferentes, entonces ya es una figura irregular, por lo tanto es un polígono irregular. Un trapecio tiene 4 lados. Ok, ya diferenciamos las figuras de los polígonos regulares y los polígonos irregulares y ya sabes cómo poder trazar los polígonos regulares. Ahora, debido a sus características, se puede afirmar que los vértices de los polígonos irregulares no pueden incluirse en una misma circunferencia. ¿Sí? Si se fijaban al momento de dibujar un polígono irregular, si tú trazas una circunferencia no te va a tocar los vértices. Al igual que cualquier otro polígono puede nombrarse de distinta manera de acuerdo al número de lados. Ok. Una manera más simple de identificar los polígonos irregulares es pensar que esta clasificación abarca a todos aquellos polígonos que no tienen lados y ángulos iguales, independientemente de la cantidad que tengan. Todos los polígonos que no cumplen con esta propiedad, por lo tanto, son todos ellos. Por lo tanto, ingresarán al grupo de los polígonos regulares. Aquí tenemos un ejemplo de los polígonos regulares en esta tabla. Dice, la siguiente tabla muestra algunos nombres de los polígonos según sus lados. Entonces aquí está, por ejemplo, 3 lados, se llama triángulo o trígono. 4 lados, cuadrilátero o tetrágono. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eniágono. 10 lados, decágono. 11 lados, un decágono. Si te fijas, todos tienen la palabra gono. ¿Sí? Ya nada más es penta, hexa, hepta, octa, enia, deca y un deca. Ahora, de 10 en 10 nos vamos. 20, icoságono. 30, triacontágono. 40, tetracontágono. Si te fijas, a partir del 30, 40, 50, todos son contágono. Entonces sería tetra, 50 penta, 60 hexa, 70 hepta, 80 octa, 90 enia. Y todos son contágono. Ya en el 100 ya sería hectágono. Ya 100 lados. Ok, aquí está alguna muestra de algunos nombres de estos polígonos según su número de sus lados. Ahora, ¿cómo podemos trazar un polígono? Para trazar polígonos irregulares, solo debe considerarse que la longitud de los lados y ángulos debe diferir entre ellos, o sea, que sean diferentes.
¿Qué elementos tenemos en esos polígonos? Pues contorno o perímetro. Es la línea, voy a pasar un poquito para acá. Contorno o perímetro sería la línea poligonal que limita. Esos los lados, todos estos lados juntos forman un contorno o forman un perímetro. Esa sería la definición de perímetro. ¿Qué es un vértice? Un vértice, puntos donde se unen dos lados consecutivos. Puntos donde se unen dos lados consecutivos. Por ejemplo, vamos a ver el C. El C que está aquí. Entonces, este es un lado. Este que está aquí es un lado y este es otro lado. Entonces, estos dos lados se unen en este punto y este sería el punto C. Y el punto C pues es un vértice. Igual, este lado que tenemos aquí con este lado que tenemos acá se unen al punto D y mi vértice sería el punto D. Y así, cada uno de estos puntos son mis vértices. Ok. Ahora, lados, segmentos rectilíneos que forman el contorno. Este DC es un lado, el lado DC, el lado BC, el lado AB, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok. Diagonal, segmento que une dos vértices que no son consecutivos. O sea, este punto y este punto son consecutivos. No podría ser una línea aquí, de este punto a este punto, porque no sería una diagonal. Ahora, nos saltamos este vértice y nos vamos al otro vértice, y entonces trazamos una línea, y entonces este vértice y este vértice ya no son consecutivos, por lo tanto esta sería una diagonal. Podríamos trazar más diagonales, por ejemplo, de este punto D al punto C sería una diagonal porque estos vértices no son consecutivos, pero de estos dos si son consecutivos, por lo tanto no sería una diagonal. Igual, por ejemplo, este punto B al punto D, ¿sí? Sería una diagonal. Ángulos interiores son todos aquellos que están formados por dos lados consecutivos del polígono. Por ejemplo, este lado con este lado, el lado BC y el lado CD, ¿sí? Forman un ángulo en el vértice C. Este ángulo, sí, es un ángulo interior, porque el interior está dentro del polígono. Ángulo central es el ángulo que se forma por dos vértices consecutivos y dos rectas que se intersectan hacia el centro del polígono. Por ejemplo, vamos a ver aquí, del punto C y el punto D trazamos dos líneas que intersectan en el centro, ¿están? Y por lo tanto, este ángulo que se forma aquí sería el ángulo central. Si yo uno este punto al centro y del centro a este punto, también habría un ángulo central igual en estos. Entonces tendría yo 5 ángulos centrales. Ángulo externo, ángulo suplementario del ángulo interno. Se forma con un lado y la prolongación del lado que comparte el mismo vértice. Por ejemplo, este lado y este lado forman este ángulo, es un ángulo interno. Si yo continúo este lado, ¿sí? Este ángulo que se forma aquí sería el ángulo exterior. O si yo continúo este lado, aquí también sería un ángulo exterior. Ahora, la suma del ángulo interior con el lado exterior siempre va a formar 180 grados. Ok, el centro. Punto equidistante de los vértices del polígono. Centro, punto equidistante, que quiere decir del centro a cualquier punto del vértice, ¿sí? Siempre va a ser la misma medida. Apotema, segmento rectilíneo perpendicular trazado desde el centro hasta el punto medio de cualquier lado. Centro, del punto C al punto B, sacamos el punto medio y trazamos ese punto medio hacia el centro y ese sería mi apotema. Entonces todas estas serían pues, algunas características o elementos que tienen los polígonos. Una vez teniendo claro esta parte, continuamos con un ejemplo. Fíjate bien, observa. Este ejemplo lo vamos a dar para que tú puedas desarrollar la actividad. Ejemplo número 1. Dibujar un polígono regular de 5 lados. Entonces, ¿qué vamos a dibujar?
un pentágono, que tiene 5 lados. Y señalar todos los elementos que mencionamos. Los elementos que mencionamos anteriormente con sus definiciones son los elementos que vas a mencionar ahí en esta parte. Entonces, primero, paso número 1. Con ayuda del transportador, trazar un polígono regular de 5 lados. Entonces, primero vas a trazar una circunferencia. Pues no importa de qué tamaño, qué radio sea la circunferencia, trazas una circunferencia y tú sabes que la circunferencia mide 360 grados. Entonces, ¿cómo vas a trazar los 5 lados? Paso número 2, vas a dividir los 360 grados de la circunferencia entre el número de lados del polígono. En este caso, si dibujamos un pentágono, son 5 lados. Dividimos el ángulo θ es igual a 360 grados, que es la cantidad de grados que tiene la circunferencia, entre el número de lados, que sería 5. Si dividimos, nos quedaría 72 grados cada lado. Entonces, tomaría yo mi transportador aquí, en la circunferencia, ¿sí? En la circunferencia, trazo una línea, toco un punto, aquí pongo mi transportador, y donde marque 72 grados en el transportador, trazo una línea. Después me baso en esta línea para el transportador, otra vez 72 grados y vuelvo a trazar otra línea. Entonces aquí te lo explico en el paso número 3, con ayuda de un transportador, medir ángulos de 72 grados en la circunferencia, marcar y unir cada uno de los lados, ¿sí? Cada uno de los puntos marcados con el centro, así como se muestra. Una vez que ya tengo los puntos, los uno todos los lados y ya me quedaría mi pentágono, ¿vale? Y pues obviamente todos los ángulos me deben marcar 72 grados. Ahora, obviamente cada punto que yo señalé son los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E. Y el paso número 4 dice marcar con letras mayúsculas los vértices. Ya están. Ir identificando los elementos del polígono. Posteriormente trazar las diagonales tal y como se observa en la siguiente figura. Esas serían las diagonales. ¿Sí? Esta es consecutiva. El punto A al punto D no es consecutivo. Por lo tanto voy trazando mis diagonales. También pues ya tengo mi punto central. Y pues dice señalar sus elementos. Va señalando cuál es el lado, cuál es el vértice, cuál es el ángulo interior, el ángulo exterior, lo que acabamos de hacer en cada uno de ellos. Ok, con eso terminaríamos. Vamos a dar un ejemplo número 2. Dice, la siguiente tabla muestra los elementos más sobresalientes del pentágono. Ok, del pentágono con los vértices A, B, C, D, E. Entonces, ¿cuáles son los vértices? Son los puntos A, B, C, D, E. Ya identificamos los vértices. Ahora, ¿cuáles son los lados? Los segmentos AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE y segmento EA. Okay. Vamos a pasarnos para acá. Ahora, ángulos centrales. Son 5 y son de la misma magnitud. Tu ángulo central viene siendo este ángulo que está aquí. Es del centro a los dos vértices que están aquí. Y este sería tu ángulo central. Tu ángulo central ya sabemos que mide 72 grados. Entonces el ángulo DFC te mide 72 grados. Igual podemos sacar el ángulo central aquí, el ángulo central acá, pero pues todos miden 72 grados. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Por ejemplo, el ángulo A. Este es el vértice A, pues tu ángulo A sería este. Sería EAB, forma un ángulo. ¿Sí? El ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. Y por lo tanto, pues todos miden 72 grados. Ángulos exteriores. Pues dijimos que el ángulo exterior es de un ángulo que se forma, ¿sí? Que se forma aquí. Vamos a suponer, dice, un ejemplo de un ángulo externo es GDC. Un ángulo externo es GDC. Este sería mi ángulo externo. Dice, y es un suplementario con el ángulo FDC. FDC, este es un ángulo, ¿sí? Y este es el suplementario. Y los dos me van a sumar 180 grados.
El apotema dijimos que es del centro a un punto medio. Trazamos un punto medio entre DC, le ponemos H y de ahí trazamos hacia el centro y ese sería mi apotema. Y pues ya tengo todos los elementos que me está pidiendo el ejemplo número 1. Ok, nos vamos al ejemplo número 2. Este es un poquito más complicado porque ya es un polígono irregular. Dice ahí, trazar un pentágono irregular e identificar sus elementos. Pentágono, ¿por qué? Porque también tiene 5 lados, pero todos los lados son diferentes, o puede tener 3 diferentes, 2 iguales, dependiendo, pero con que uno sea diferente ya es un pentágono irregular. Entonces aquí estamos trazando, dice, debido a que se trata de un polígono irregular, puede trazarse a conveniencia, como tú gustes. Solo hay que cuidar el número de lados, tendrían que ser 5 porque me pide un pentágono. En este caso, si los vértices son A, B, C, D, E, ojo, tu figura está de color naranja. Los lados son AB, BC, CD, DE y EA. Aquí están. Y las diagonales de los segmentos AC, AD, BD, BE y CE. Entonces aquí serían las diagonales. Entonces fíjate bien. Estoy trazando, aquí está la línea AD, esa sería una diagonal. B sería otra diagonal. A sería otra diagonal. Los que están de otro color que no sean naranjas son diagonales. Entonces aquí demostramos. Ahora, paso 2. Debido a que su trazo no proviene de una circunferencia, el centro y los ángulos centrales son difíciles de encontrar. Dice, los ángulos interiores y exteriores deben obtenerse mediante la medición directa y en la misma construcción. Entonces aquí volvemos a repetir, pues no está formado por una circunferencia y entonces es un poquito más complicado estar identificando sus elementos. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer como actividad en después de este ejercicio? Son 2 ejercicios que se van a hacer. Uno dice, utilizar el estuche de geometría y dibujar los siguientes espacios con los polígonos irregulares. Tú lo que necesitas nada más es lo que es el transportador, necesitas lo que es una regla, ¿sí?, para empezar a trazar las líneas, y necesitas el compás para formar la circunferencia. Podrías, no sé, si no tienes el compás, agarrar un objeto redondo, trazarlo y ya después con el transportador ir formando tus grados, dependiendo qué es lo que te pida. Triángulo, pues divides entre 3, triángulo divides entre 4, etcétera, etcétera. Ese sería el primer ejercicio. Dice, nada más es trazar. Ahora, el ejercicio 2 dice, para cada uno de los siguientes polígonos regulares señala sus elementos, vértice, lados, centro, diagonales, ángulos internos o externos y trázalos. Y aquí están 3 elementos en el cual vas a trazar todo eso y darle el nombre a cada uno de ellos. Y en el ejercicio 3 dice, dibuja los siguientes polígonos irregulares. Aquí no son regulares, son irregulares. Señala y denota sus elementos, vértices, lados, centro, diagonales, ángulos internos o externos. Es un triángulo rectángulo ABC, un tetrágono ABCD y un hexágono. 3 lados, 4 lados y 6 lados. Eso sería todo el ejercicio. Ok.